Berajot, bendiciones para todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. En esta hora les saluda su hermano Nelson Méndez, quien les da la bienvenida a su programa El Predicador. Este es su programa, mis hermanos, El Predicador. Hoy les traemos un nuevo tema, lo que es los Erev Raf. Ese es el tema de hoy, los Erev Raf. Así que vamos a estar pues estudiando sobre lo que son los seres RAF. ¿Quiénes son los seres RAF? Vamos a ver cuántos tipos de seres RAF hay y vamos a mirar cada uno de ellos entonces. Y vamos a ver qué significa eres RAF. Todo esto lo vamos a estar viendo, pero antes quiero saludar a nuestros amados pastores, a Aarón y Araceli de Morales, que están allá en cabina principal de Radio Shalom en el sur de California. Y acá nosotros, pues en Radio Shalom, extensión Tegucigalpa, Honduras, estamos muy contentos por poder transmitir a todos ustedes este bello programa, mis hermanos, que nos ha permitido el Eterno Jehová tener en Radio Shalom. Y también, pues, agradezco a mis amados mentores, mis amados pastores y maestros Sajarón y Araceli de Morales, que me dan también esta bella oportunidad de compartir con ustedes en este programa El Predicador, compartir con ustedes lo que es pues enseñanzas, ¿verdad? Enseñanzas de lo que es la Davar de Jehová, la palabra de nuestro Jehová. Así que saludos a todos ustedes, a toda la audiencia, hermanos, amigos que siempre están en sintonía de Radio Shalom. Bendiciones a cada uno de ustedes. Y pues quiero invitarles a que ustedes pues puedan entrar a la página www.yosoy.com para que usted reciba mucha bendición. Allí en la página está también lo que es la radio y hay mucho material escrito y también en audio, enseñanzas, toda la enseñanza que hay ahí es de raíces hebreas. Así que le invitamos a que usted pueda entrar también, y si usted desea obtener por una ofrenda módica lo que es el calendario sacerdotal perpetuo, más conocido como el calendario de Enoch, eh, puede también ingresar a la página allí y pues allí usted va a encontrar lo que es el calendario por una ofrenda módica. El libro también Jehová versus Yahweh, y pues ahí va a encontrar muchos otros temas, muchas otras enseñanzas que son de tremenda bendición. Así que le invito que pueda entrar a www.elyosoy.com. Y bien, vamos a lo que es hacer una tefilá a nuestro Jehová para que Él nos guíe la tefilá de la Davar, de su palabra. Baruch atah Jehová Eloheinu melech olam asher bahar banu mikol ha'amim Benatán lanu et torato Baruch atah Jehová noten hatorá. Beshen Yeshua Mashiach Sar Shalom. Amén, amén y amén. Bendito eres tú, Jehová, Dios nuestro, Rey del universo, que nos escogiste de entre todas las naciones y nos entregaste tu Torah. Bendito eres tú, Jehová, dador de la Torah. En el nombre de Yehoshua, nuestro Mashiach, nuestro Mesías, príncipe de paz. Amén, amén y amén. Y bien, vamos a comenzar entonces, mis hermanos, con este tema que es muy interesante. Y pues, como ya les dije, el tema de hoy se llama o es pues los Erev Raf. Ese es el tema de hoy. Y vamos a leer qué nos dice la palabra de nuestro Jehová en la misma Torah. Pues entonces, ya que esta es su palabra, vamos a leer en Shemot capítulo 12 y verso 38. Acá cuando el pueblo israelita, el pueblo hebreo, está saliendo de Misraim, de Egipto. Y nos dice el verso 38, también subió con ellos, o sea, con el pueblo, grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y es acá donde basamos nuestra enseñanza de hoy en este texto, porque este texto precisamente está hablando de los Erev Raf.
acá en Shemot capítulo 12, verso 38. Y bueno, Eres Raf. ¿Qué significa entonces? El texto nos dice, si lo leemos de nuevo, nos dice, también subió con ellos grande multitud. Y dice, de toda clase de gentes. Allí está la palabra Eres Raf en hebreo. Eres Raf entonces significa, lo primero que tenemos que ver es qué significa Eres Raf. Y Eres Raf significa multitud mixta. Eso significa Eres Raf, multitud mixta. En hebreo, ¿verdad? Y se refiere entonces a un grupo de no israelitas, de no hebreos, que podemos ver acá en Shemot, en este capítulo 12, verso 38, que se unieron al pueblo hebreo durante lo que es el éxodo de Egipto. Entonces, aquí ya nosotros vemos entonces la palabra Raf, que les dije que significa, significa multitud mixta, y es la que, entonces es lo que nos está diciendo acá cuando dice que también subió con ellos, con el pueblo, grande multitud de toda clase de gentes. Así que allí está hablando de los Erefraf. Y de los Erefraf, pues sabemos que estos, como ya dice acá la escritura, no eran del pueblo hebreo, ¿verdad? Y estos pues entonces se unieron al pueblo y, y hay mucha explicación, mucha línea de enseñanza de quiénes son los Erefraf o quiénes eran los Erefraf. Nosotros vamos a estar viendo entonces precisamente esto. Según lo que es la tradición judía, este grupo que incluía egipcios, ¿verdad? Los seres Raf fueron aceptados por Moshe. Em, fueron aceptados que fueran con el pueblo y fueron aceptados ahí por Moshe. Respecto a esto, el Zohar, que es un libro antiguo también. No sé si alguna vez ha leído algo del Zohar, usted que me está escuchando, pero es un libro donde se pueden sacar también, como dicen nuestros Morín, Aharón y Araceli de Morales, cuando se hablan de algunos libros apócrifos, se pueden sacar perlitas. Ahí hay perlitas preciosas del reino. Y el Zohar nos dice, el libro del Zohar nos dice de este acontecimiento, porque acabo de decirles que este pueblo de Erez Raf fue aceptado por Moshe. Y es que el Zohar dice, así lo dice la tradición judía, porque el Zohar dice que Jehová no iba a aceptar que fueran los seres Raf. Pero Moshe dijo, déjalos, Jehová, porque ellos quieren adoptar nuestra fe, ¿sí? Entonces, déjalos que vengan con nosotros. Así que por eso la tradición judía dice que, por estas palabras que dice el Zohar, entonces la tradición judía es por eso que también dice de que fue Moshe quien aceptó a este pueblo llamado los Erefraf. Y que sabemos que venían de Egipto y también, según los estudiosos, no solo del mismo Egipto, sino que también de otros pueblos paganos que estaban allí en Egipto, que habían llegado allí a Egipto, ¿sí? Y que estaban ahí, pues no se sabe las razones, ¿verdad? Si es que habían emigrado, si es que estaban como esclavos también, o qué es lo que pasaba, pero había más gente allí que no solo eran de Egipto, según muchos estudiosos, sino que otros pueblos, obviamente pueblos paganos que no tenían nada que ver con lo que era el pueblo hebreo.
el pueblo del eterno Jehová. Y hablando de estos seres Raf, nos dicen los eruditos que, bueno, que estos seres Raf eran brujos, ¿sí? Eran magos. Estos seres Raf practicaban la brujería. ¿Y qué podemos decir nosotros? No podemos esperar menos de, de los seres Raf. No podemos esperar menos si eran de pueblos paganos, de pueblos que no conocían la Torá, de pueblos que no practicaban la Torá. Y todo pueblo que no practicaba la Torá en la antigüedad, pues estaba metido en adoración a dioses paganos, los cuales sabemos que eran Shedim, que eran demonios, y que pues estaban metidos en lo que es todo tipo de sortilegio, de adivinación, en lo que es la adivinación, y eran agoreros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no podemos esperar menos de ellos, así que los eruditos dicen que eran brujos. Imagínese usted, quizás Moshe, pues es realmente lo que le dijo al eterno Jehová, no es que quizás, sino que pienso que así es, era lo que él creía en su corazón, que estos eran sinceros y que querían adoptar la fe, como dice el Zohar, la fe del pueblo hebreo, pero eh, ellos no era esa la intención, ¿sí? Ellos siempre estaban buscando, los seres Raf, estar con el mejor postor. En este caso, ahora miran, estaban con Egipto, pero ahora miran que el pueblo hebreo iba a salir y que ni el mismo faraón había podido detenerlos, ni a Moshe, ni a todo el pueblo. Entonces ellos por eso decidieron irse, siempre buscando algo, siempre interesados en el poder, interesados en beneficios propios, pero no en la Torá. En lo último que pensaban esta gente, que eran los seres Rab, era en guardar Torá. Entonces, según entonces seguimos estudiando sobre ellos, como ya les dije, la tradición judía dice que este grupo incluía egipcios y que fue aceptado por Moshe, pero más tarde se le atribuyen conflictos y lo que es la adoración de lo que es, valga la redundancia, el becerro de oro. Ya nosotros sabemos la historia del becerro de oro, mis hermanos. Y pues sabemos qué fue lo que pasó, pero se dice que quienes iniciaron todo esto del becerro de oro en realidad no fue el pueblo hebreo, sino que eran estos Eres Raf que estaban metidos allí entre el pueblo, que habían salido de Egipto y que pues iban con el pueblo ya fuera de Egipto, y que son ellos los que hicieron el becerro de oro. Así que ya ve usted, no pasó mucho tiempo y ya estaban trayendo conflicto al pueblo del eterno Jehová, los Ereb Raf. Qué tremendo, mis queridos hermanos y hermanas. Y vemos el término acá que puede tener, según los estudiosos, connotaciones. El término Ereb Raf puede tener connotaciones, o multitud mixta puede tener connotaciones negativas, representando también a un enemigo interno o a personas que causan problemas, porque eso fue lo que causaron estos Ereb Raf allá en el monte Sinaí, al pie del monte Sinai, donde ellos fueron los que prácticamente comenzaron con la idea de hacer lo que conocemos como el becerro de oro. Así que tienen razón los estudiosos cuando dicen que el término puede tener connotaciones negativas, representando a un enemigo interno o a personas que causan problemas. Entonces, vemos acá, mis hermanos, que estos Eres Raf no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver con el pueblo del eterno Jehová, es decir, no son del pueblo. Se metieron, se inmiscuyeron, se relacionaron, se introdujeron allí, ¿sí? En el pueblo, pero no eran del pueblo del eterno Jehová.
Y vamos a ver entonces los 5 tipos o razas, ya viendo quiénes eran los Erraf entonces, ya, o qué significa que es multitud mixta, como le dije, eso significa em, multitud mixta. Vamos a ver ahora las 5 razas de la simiente de que muchos dicen que es de la serpiente y que son los seres Raf. Así que desde ya usted vaya entendiendo que eres Raf significa multitud mixta y que los eruditos nos enseñan que hay 5 razas de la simiente de la serpiente y que son Eres Raf. Estas 5 razas son Eres Raf. Así que estamos comprendiendo entonces con esto de que los seres Raf vienen de la simiente de la serpiente. ¿Sí? Vienen de la simiente de la serpiente. La simiente de la serpiente que fue Caín. Ya sabemos que cuando estudiamos a un nivel SOD, lo que es a un nivel SOD en el hebreo, cuando estudiamos la historia de Adán y Eva, cuando pecó Eva, sabemos que de ese pecado nació Caín. Nació Caín. Así que de allí vienen los Eres Raf. Y por eso los eruditos nos hablan de que son una simiente de la serpiente, los Eres Raf. Y que dentro de los Eres Raf, dentro de lo que es los Eres Raf, existen 5 tipos, ¿sí? Dentro de esta raza de Eres Raf, que son de la simiente de la serpiente, existen 5 tipos de Eres Raf. 5 tipos, mis queridos hermanos. Bien, y que pues sí, son la raza de la simiente de la serpiente. ¿Y cuáles son entonces estos 5 tipos? Estos 5 tipos de Eres Raf o de esta raza de Eres Raf son los Amalekim, número 2, los Nefilim, número 3, los Giborim, número 4, los Anakim y número 5, los Refaim. Repito, 1, Amalekim, 2, Nefilim, 3, Giborim, 4, Anakim y número 5, Refaim. Ahora bien, cuando hablamos de que estos son 5 tipos de los seres Raf, usted me puede decir, bueno, pero gigantes ya no hay. Sí, porque cuando hablamos de los Nephilim, usted dice, bueno, son gigantes. Para poner uno de las 5 tipos o razas de Eres Raf, tenemos el segundo que vamos a ver, los Nefilim. Usted me puede decir, bueno, pero es que ya no hay gigantes. ¿Cómo es eso? Cuando hablamos de que estaban inmiscuidos ahí y que son de la simiente de la serpiente, o sea, toda esta gente viene entonces no del pueblo hebreo, toda esta gente que encontramos en Shemot 2:78, pero no solo eso, sino que también cuando hablamos de que hay 5 tipos de Eres Raf, estamos hablando en el sentido de espíritus, ¿sí? En el sentido espiritual. Y cuando hablamos en sentido espiritual, entonces entendemos de que estos 5 tipos son espíritus de los Eres Raf que han operado a favor del reino de las tinieblas durante siglos, durante milenios, ¿sí? Entonces, desde épocas antiguas. Entonces, significa que si son espíritus que están operando, mis queridos hermanos y hermanas, entonces significa que en nuestro tiempo están vigentes los Eres Raf o estos 5 tipos de Eres Raf, porque no estamos hablando de gigantes físicamente, sino estamos hablando no de Nefilín físicamente que existan hoy, sino que aunque sabemos también, sí, sabemos también que ese es otro tema también, ese es otro tema, pero y que es posible que claro que sí, que existan y que haya gigantes dormidos, etcétera, etcétera, pero ese es otro tema, pero cuando estoy hablando de los 5 tipos de Raf me refiero a
espíritus. Entonces, cuando yo le diga Amalequín, me estoy refiriendo al espíritu a Amalequín. Cuando digo Nefilín, al espíritu Nefilín. Cuando digo Giborín, al espíritu Giborín. Cuando decimos Anakim, al espíritu Anakim. Y cuando decimos Refaín, al espíritu Refaín, que opera en aquellos que no son del pueblo del eterno Jehová y que son de la simiente de la serpiente. Allí creo que quedamos más claros. Y vamos a ver entonces, mis queridos hermanos y hermanas, lo que es el primer tipo de Eres Raf, ¿sí? Ya le dijimos que significa multitud mixta o mezclada. Y el primer tipo de estos espíritus que se alojan y manifiestan en las almas de los hombres para así traer la calamidad al mundo y a los hijos de Jehová, y sobre todo se manifiestan en aquellos hombres que son de la simiente de la serpiente. El primer tipo son los Amalequim. Los Amalequim es este espíritu Amalequim de los seres Raf es un espíritu violento. Quien tiene el espíritu de Amalequim o quienes tienen este espíritu son violentos y son crueles. Su mayor objetivo, claro que sí, pues es destruir, ¿sí? Es matar y sobre todo a lo que es estar en contra del pueblo también, del pueblo del eterno Jehová. En ellos está el odio, es un espíritu que trae violencia, trae crueldad, trae odio, trae venganza, trae cólera. Imagínese usted todo lo que trae este espíritu amalequín y la ira con su mayor, como su mayor fuerte, con mayor fuerza. Y pues de ellos está escrito: la tierra está llena de violencia por culpa de ellos. O sea, está llena de odio. Así que este espíritu, mis hermanos, trae todo esto. Usted lo ve en las personas que son violentas, que son crueles, que no tienen compasión, que parece que no tuvieran corazón. Y nosotros miramos que este espíritu posee. Nosotros decimos, un espíritu de muerte poseyó a fulano, o de violencia simplemente porque mató a alguien lastimosamente, o de crueldad porque mató a su propio padre, a su propia madre. eh, y nosotros decimos, ese es un espíritu de violencia. Es el espíritu Amalequim que poseyó a esta persona. Mis queridos hermanos y hermanas, usted que entiende el reino espiritual, sé que me está comprendiendo hoy. Y entonces este espíritu trae odio, trae venganza, por eso vemos muertes tremendas por venganza, persona que odia a otra de la nada, sin hacerle nada. Es este espíritu de Amalequim. Qué tremendo, qué terrible. Mis queridos hermanos y hermanas, este espíritu trae odio a los corazones también, ¿sí? Y claro que si opera en lo que es los hijos de la simiente de la serpiente, ¿sí? Pero también si nos descuidamos, mis hermanos, este espíritu puede influenciar a un hijo del Eterno también. Y por eso vemos que muchos se han apartado del Eterno Jehová. Hay testimonios de personas que servían a Jehová y se apartaron para vengarse porque le mataron a su familiar, etcétera. Y pues entonces fueron influenciados por este espíritu de Amalequim, el espíritu de Amalequim, que es el primer tipo de espíritu que estamos viendo acá nosotros en lo que son los 5 tipos de Eres Raf. Así que usted ya sabe. Y bien,
Y este mismo espíritu se le mete a aquellas personas. Recuerde que este es un espíritu violento y cruel y que su mayor objetivo es destruir al pueblo de Elohim también. Entonces este espíritu es el que se le mete a aquellas personas que le odian a usted y usted no les hace nada y usted va a la congregación y usted alaba a Jehová, pero aquella persona, aquel vecino le odia. No vea a ese vecino, vea al espíritu Amalequim que está en él. Reprenda al espíritu Amalequim que está en él, ¿sí? Eh, Porque si usted ve a la persona, va a agarrar algo contra esa persona también. Va a ser influenciado por ese mismo espíritu que tiene esa persona. Entonces usted no vea a esa persona. No diga, fulano ya me está cayendo mal porque yo no le hago nada y siempre busca problemas conmigo, me ofende, me tira indirectas. No, usted no vea a fulanito, a fulanita. Usted vea al espíritu Amalequim que está en esa persona. Átelo, repréndalo, órele a Jehová para que esa persona sea liberada de ese espíritu Amalequim. ¿Sí? Debemos de, como hijos de Elohim, como hijos de Jehová, debemos de ver el mundo espiritual, mis hermanos. Entender, pues, esa es la palabra que andaba buscando. Entender el mundo espiritual que nos rodea y que muchas veces no es la persona, ¿sí? En sí, sino el espíritu, un espíritu pues que está en aquella persona y por eso nos quiere hacer daño, pero hay que ver ese espíritu dentro de ella y no a ella para no agarrar odio contra esta persona y pues de esa manera estaríamos siendo, como ya le dije, influenciados por ese espíritu también nosotros. Así que siempre pidámosle a Jehová para poder ver el mundo espiritual, mis hermanos, y discernir con ojos espirituales todas estas cosas. Bueno, este es el espíritu Amalequim. El segundo tipo de espíritu que encontramos es el Nefilim, como ya le dije. Son espíritus, mis hermanos. ¿Sí? El Nefilim. Los Nefilim o Nefilim en idioma hebreo, ¿verdad? Nefilim en plural que viene de la palabra nafal, que es caer. Lo repito, los Nefilim en idioma hebreo, ¿verdad? Nefilim, que en plural, y que viene de nafal, que ya ahí sería en singular, que significa caer. Y de ahí que se le llama los caídos, o los que hacen caer también. Ese es el espíritu de Nefilim. Y pues son seres que se mencionan varias veces en las escrituras. Son seres que hay mención de ellos en la Torá, mis queridos hermanos. Los Nefilim, literalmente, entonces significan los caídos, ¿sí? Los caídos, eso significan los Nefilim, los caídos. Son aquellos quienes están esclavizados por el deseo, la lujuria y las búsquedas materiales y carnales. Se encargan de depravar al hombre y rebajarlo hasta lo más inmundo de su ser. O sea, en pocas palabras, los Nefilim, el espíritu Nefilim trae deseos carnales. Y vea que cuando decimos que el espíritu Nefilim, no solo hay un Nefilim, sí, hay varios Nefilim. Cuando hablamos ahora de lo que son los Amalequim, el espíritu Amalequim, no solo es un Amalequim, es varios Amalequim que hay, varios espíritus Amalequim, ¿sí? Porque los demonios no se pueden, mis hermanos no pueden estar en todo lugar. Y va a haber alguien con un espíritu malequín y el mismo espíritu malequín va a estar en Francia y el otro que está en Portugal tiene ese mismo espíritu. No, lo que sucede es que hay muchos espíritus amalequín que operan en el mundo. Así también hay muchos espíritus nefilín que operan en el mundo. Y ya dijimos qué significa nefilín, los caídos. Y entonces, repito, son aquellos quienes están esclavizados, son aquellos que esclavizan a la persona con lo que es el deseo, la lujuria, la búsqueda de lo material, más que de lo espiritual, y lo carnal. O sea, este espíritu nefilín, o estos espíritus de tipo nefilín, traen deseos carnales a la gente, a las personas. Y por eso cae la persona en adulterio. Así que
Por eso cae la persona en fornicación. Por eso cae la persona en prostitución. Por eso cae la persona en pornografía, mis hermanos. Así que vea usted, ya sabemos que el espíritu de pornografía, mis hermanos, existe, pero imagínese usted cómo trabajan unidos los espíritus, que ahí están los nefilín trabajando con ellos también, para que cada persona caiga en adulterio, caiga en fornicación, caiga en pornografía, que caiga en prostitución, que caiga hasta en homosexualismo, en lesbianismo, etcétera, 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 mis hermanos. Y esto nos enseña que los Shedim son unidos. ¿Cuánto más deberíamos nosotros como creyentes en el Mashiach ser también unidos? Amén. Pero bueno, mis hermanos, vamos a quedarnos acá. Así que ya usted ve dos tipos de Eres Raf, los Nefilim o los Amalekim y los Nefilim. Y ya acabamos de ver qué función tienen cada uno de ellos y que no solamente es un Amalequim, sino que son varios, ¿sí? Y también no solo es un Nefilín, son varios espíritus. Y precisamente eso, que son espíritus que operan en el mundo. Pero vamos a ir, mis hermanos, a una pausa musical. Mientras tanto, entonces nos gozamos con lo que es la alabanza y luego venimos con la segunda parte de este interesante tema, los Eres Raf, acá en su programa El Predicador. Vamos a una pausa entonces musical.